Bien, bien, amados hermanos, nuevamente los saludo. Muy buenas noches a todos y cada uno de ustedes. Gracias una vez más. Tenemos que siempre darle al Señor que nos da este tiempo, ¿no? Y esta forma de la tecnología para poder seguir predicando de la palabra del Señor, sabiendo que en medio de esta parte, ¿no?, en la cual cada día pasamos en esta naturaleza, en este cuerpo. Sabemos que en este mundo, como dice la Biblia, tendremos aflicción, habrán pruebas, habrán tribulaciones, pero lo importante es que ahora como cristianos, ustedes y yo tenemos que cada día más creer y descansar en la palabra del Señor. Eso es lo importante que ustedes y yo tenemos que hacer, amados hermanos, ¿sí? La única fuente de verdad que tenemos, esa única verdad absoluta, la encontramos en la palabra de Dios. Y la Biblia, como palabra de Dios, tiene que ser algo que vaya a nuestro corazón, tiene que ser una palabra que ingrese a nuestros corazones y nos puede en el corazón fortalecer, hacernos avanzar cada día más en el llamado y sobre todo tener esa confianza, ¿no? Esa confianza que lo que Dios ha dicho es verdad. Justamente por eso es que vamos hoy día a meditar en este tema. Ya lo vamos a explicar. Pero antes de iniciar, quisiera que me acompañen en un momento de oración, ¿sí? Amado Padre, una vez más, siempre ante ti, viniendo, Señor, con debilidad, sabiendo, Señor, que tú eres el único que puedes ayudarnos a crecer cada día más en tu llamado. Confiamos, Señor, que tú escribirás tu palabra en cada uno de nuestros corazones y que al mismo tiempo también, Señor, tu palabra nos servirá también a lo mejor para exhortarnos, para aconsejarnos, Señor, para poder, Señor, ser enseñados y descansar siempre en que tú tienes el control de todas las cosas y que en tu palabra nos dice que todo lo que está en ella tenemos que también predicar. No debemos rehuir, Señor, a ningún tema que está en tu palabra. Así que te pido, Señor, que hoy día me ayudes, Señor, a poder llegar con las palabras adecuadas a cada uno de mis hermanos y también a cada persona que escuche más adelante esta grabación. Pero, Señor, siempre descansando que tú, Señor, eres quien haces la obra en cada corazón y que tú, Señor, llevas tu palabra, Señor, y tú haces, Padre Santo, la obra que tú mismo deseas. Te lo pido, Padre Santo, todo esto en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén. Y amén, Señor. Bien, amados hermanos, miren, orando al Señor, estaba viendo para ver el tema, un tema que de repente el Señor nos quiere hablar a nosotros y que de hecho cuando estaba estudiando, cuando estaba viendo el tema, de una manera es algo que el Señor quiere que recordemos, que el Señor quiere que veamos nuevamente. Quizás lo hemos visto, quizás hemos participado de alguna prédica, quizás no de repente, quizás hemos leído en algún pasaje cuando en nuestra continua lectura de la palabra del Señor, pero tenemos que siempre saber, ¿no?, que el Señor por algo nos dejó su palabra. Eso es lo más importante, ¿sí? La palabra del Señor es algo que Dios la ha dejado para que todos los cristianos podamos seguir creciendo en conocimiento. En uno de los salmos que exalta la palabra de Dios, que es el Salmo 119, hay un versículo en el 160 que dice, la suma de tu palabra es verdad. En el sentido de entender que todo, de Génesis hasta Apocalipsis, todo es la palabra del Señor. Y toda esta palabra de Dios ha sido dada a sus hijos, a nosotros, para que sigamos creciendo cada día más, en conocimiento y en obediencia, algo que siempre hemos mencionado, ¿no? El conocimiento debe ir de la mano con la obediencia, con la obediencia. A veces luchando cada día más con el pecado, luchando cada día más con los delitos de este mundo, luchando cada día más contra las acechanzas del enemigo, pero avanzando cada vez más porque estamos alimentándonos de la Escritura y le creemos al Señor. El tema de hoy día es, vamos a ver la verdad bíblica sobre la muerte física.
Y ese es el punto, ¿no? La muerte física a veces la dejamos a un ladito, ¿no? Como que no queremos tocar ese tema, como que no queremos de repente verlo, ¿no? Y de repente algunos hermanos pueden decir, pero sí, sí queremos, de repente, o sí hemos tratado del tema, pues servirá de repente para recordar. Y vamos a tomar como base el libro de Apocalipsis, el capítulo 14, el versículo 13. Así que siempre tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, ¿no? Para poder estar atentos a este mensaje. Y este tema sobre la muerte física, también tenemos a veces un grave error, ¿no? Pensamos que solamente debe ser un tema para los adultos, pero eso no es así, porque hemos sabido o conocemos de muchos testimonios de que la muerte física llega desde el menor hasta el adulto. Ahí el menor, el joven, el adulto. Y tenemos que nosotros ver qué es lo que el Señor nos quiere decir, ¿sí? Si es cierto que es la muerte física es algo doloroso, ya lo vamos a ver también, pero que al mismo tiempo, como cristianos, tenemos que nosotros descansar en lo que dice Dios. Así que ese es un poco el reto del día de hoy, que creo que el Señor es el que va a obrar en cada uno de nosotros para poder tener muy claro y estar atentos a este mensaje. Tanto niños como jóvenes, como adultos, tenemos que conocer sobre qué es lo que dice Dios respecto al tema de la muerte física. Leamos, por favor, Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. Dice ahí en ese pasaje: oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Esta es la palabra del Señor que vamos a ver el día de hoy, ¿sí? Y cómo vamos a ver el tema sobre la verdad bíblica sobre la muerte física. Lo vamos a desarrollar en tres partes. Las primeras dos serán la enseñanza. La primera es la enseñanza declarada por Dios. Vamos a ver qué es lo que nos dice este versículo. Este versículo lo vamos a dividir en dos partes. La primera parte vamos a ver la enseñanza que Dios mismo nos está dando. Vamos a ver por qué. Y en segundo lugar, la explicación de la enseñanza. O sea, ¿qué significa la enseñanza respecto a la muerte física? La primera vamos a ver que se declara la muerte física y es declarada por Dios mismo. Dios mismo es el que establece. Si podemos decir en el primer punto, el punto general será esto, que Dios es el que determina tanto la vida como la muerte, de una manera explícita, de una manera que está bien explicada y bien declarada de parte de Dios. Hay una realidad que ningún ser humano se va a escapar. Y eso es lo que tenemos que ver sobre la muerte física. Y la segunda parte será la explicación. Vamos a explicar qué significa justamente lo que está enseñando este versículo, lo que el Señor está diciendo en este versículo, qué es lo que está el Señor queriendo que aprendamos cada día más. Y en tercer lugar, veremos alguna forma cómo podemos aplicar esta enseñanza en nuestra vida diaria. Veamos un poco de la introducción. La enseñanza que encontramos aquí, empezando el versículo, miren por favor, dice, oí una voz que desde el cielo me decía. ¿Qué le decía esa voz? Escribe. Y esa palabra escribe, hablamos de algo, de una orden que está dando. ¿Y qué hace aquí el apóstol Pablo, el apóstol Juan? Está escuchando, dice, una voz que desde el cielo le decía. Cuando leemos el Apocalipsis, encontramos a veces que hay los ángeles que están hablando, ¿no? Hay algunos versículos donde los ángeles están hablando. Pero aquí en este versículo encontramos que es el Padre quien está hablando. O sea, Dios, el Padre, está queriendo que nosotros sepamos algo. Porque recuerden, le está dando el apóstol Juan, y recuerden que la carta de Apocalipsis, el apóstol Juan dice dirigida para nosotros y para todas las generaciones que vendrían posteriormente. Así que todos nosotros, tanto niños como jóvenes, como adultos, debemos estar claros en que Dios quiere que se enseñe este tema, que sepamos sobre este tema.
La enseñanza procede del Padre sobre que en la muerte física, ¿qué cosa es? Dice aquí el versículo, escribe, bienaventurados. Aquí ya tenemos algo de una enseñanza, ¿no? La parte de bienaventurado, ¿qué cosa es? Hemos dicho siempre que la enseñanza significa dichoso, feliz. Ya lo vamos a ver un poquito más, pero aquí hay algo que Dios está afirmando. Le dice, mira, Juan, escribe, escribe esto. Bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en el Señor. Él está dando, el Padre, esta enseñanza, esta verdad. Dios quiere que se explique a muchos más. ¿Por qué le dice a Juan? ¿Recuerdan ustedes que el Apocalipsis es como un libro de revelaciones? Es como un libro que le está dando, dice, aliento a todos los cristianos. ¿Sí? Ahí inicia el capítulo 1 de Apocalipsis, diciendo que estas palabras que Dios ha dejado es para que encontremos consuelo en ellas. Lo que está diciendo el Padre entonces es que está dando una enseñanza que se aplique a todas las generaciones venideras. Todos, sin excepción, debemos tener claro, todos aquellos, podemos decir más claramente, todos aquellos que escuchamos de la palabra del Señor. Los niños escuchan la palabra de Dios por medio de sus padres y por medio también de las predicaciones. Los jóvenes escuchan también el mensaje de la palabra de Dios, algunos por sus padres y algunos por estos mensajes que estamos dejando acá en Internet o que han participado de repente en una prédica. Es parte de cómo seguir enseñando la palabra de Dios. Y los adultos igualmente, ¿no? Pero hay una enseñanza que tiene que ver, aquí el Padre está dando una gran promesa para aquellos que el Señor nos ha hecho nacer de nuevo. Y eso es muy importante, ¿sí? Vamos a ver que este mensaje está dirigido a los cristianos. Esta enseñanza es para consuelo y para meditar en este tema que a veces queremos rehuir. A veces sí, a veces no queremos pensar en la muerte, ¿no? Y aquí tenemos que también añadir algo más. Les pongo un ejemplo, miren. Si nosotros escuchamos un tema sobre la ira, ese tema que voy a aprender de la ira, ¿me va a hacer que yo tenga ira? La respuesta es que no, ¿no es cierto? ¿No es cierto? O sea, si alguien enseña sobre el tema de la ira, si predicamos un día sobre el tema de la ira, ese tema de la ira me va a dar ira a mí, o para ser más entendible, si predicamos del enojo, díganme ustedes, ¿eso va a hacer que yo me enoje? La respuesta es que no, ¿no es cierto? Y es lo mismo a veces con el tema de la muerte física. A veces podemos decir, no toquemos ese tema porque estamos llamando a la muerte. ¿Y eso es cierto? Tenemos que decir que no es cierto eso. No es cierto porque la muerte no tiene el poder sobre nosotros. Es Dios quien tiene el poder sobre nosotros. Eso es muy importante tener en cuenta, ¿sí? Entonces, no es porque hablamos del tema de la muerte física, estamos llamando a la muerte, debemos quitarnos de nuestra mente esa forma de que a veces pensamos de que nuestras palabras tienen poder o que nuestras palabras están llamando algo. Eso no es cierto, amados hermanos. Sí, nuestra palabra debe ser de edificación, debe ser palabras, ¿no es cierto?, en las cuales nosotros tratemos con mansedumbre a los demás, con respeto, con amor. Eso sí está dicho en la palabra del Señor, pero mi palabra no tiene poder en sí. Es Dios quien obra en cada una de las personas. Es también cuando, por ejemplo, oramos por un hermano, por una hermana. Cuando oramos, nuestras palabras no tienen poder para sanar. Es Dios quien sana. Es Dios quien hace la obra como Él lo quiere y cuando Él lo quiere y con quien quiera hacerlo el Señor. Es Dios quien hace toda la obra. Así que debemos quitar de la mente el que si tocamos un tema referente a la muerte, bueno, estamos llamando a la muerte, eso no es cierto. Eso no es cierto. Más bien debemos evaluarnos con quién estamos. Porque si estamos con el Dios Todopoderoso, dice la Biblia que Él nos tiene de su mano. Y el apóstol Pablo decía, así que, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Esa es la gran promesa que tenemos que nosotros recordar constantemente. Así que no debemos rehuir a este tema que es muy importante para poder meditar y poder de repente evaluarnos cómo estamos en la presencia del Señor.
no nos centremos solamente en esta vida. A veces pensamos que mientras estamos vivos, físicamente hablando, eso es bendición. O sea, a veces decimos, cuando una persona está viva, esa persona tiene bendición de Dios. Pero cuando una persona ha muerto, no tiene bendición de Dios. No es totalmente cierto. No es totalmente cierto. Vamos a ver, por eso el estudio, aunque ya hemos adelantado algo, ¿no? Con la palabra bienaventurado. Entonces es como que Dios está que dice dichoso, feliz y contento aquel que ha muerto. Pero vamos a ver en qué sentido, ¿no? Está esa dicha y esa felicidad. ¿Cuál es el mensaje que habla de la palabra del Señor? Así que también tenemos que quitarnos de nuestra mente el que no, cuando una persona está viva y tiene que vivir, dice, 80, 100 años, está en bendición. Y cuando muere a temprana edad, no está bendita esa persona. No es cierto tampoco eso. No es la edad. Hay misioneros cristianos que han hecho obra en muchos países que han sido perseguidos y se ha visto por su testimonio que han muerto a los 33 años. Por ejemplo, los hermanos que fueron a los Aucas a predicar el Evangelio, ellos tendrían aproximadamente, uno de ellos 36 años, el otro tenía 39, el otro tenía 42 años. Estaba por predicar el Evangelio ahí a esas tribus, ellos fueron asesinados. Entonces, no es cierto tampoco de que si alguien muere a menor edad, no tenía bendición de Dios. Y si muere de más adulto, ahí sí tiene bendición de Dios. Tampoco no es lo que dice la palabra del Señor. Tenemos que quitarnos eso de la mente, porque a veces nos centramos solamente en lo físico, en lo que estamos aquí nada más. Pero en realidad, amados hermanos, cuando hablamos de este tema de la muerte física, es un paso para pasar a la eternidad. Esa es la gran enseñanza que debemos nosotros recordar, ¿sí? Que la muerte solamente, sí es cierto que no es tan fácil, ¿no? De repente podemos decir, pero no sabemos cómo va a ser, tenemos temor a cómo ir a ser ese momento. Sí, pero recordemos también que estamos con el Señor y Él es el que nos va a guiar y Él es el que va a estar ahí con nosotros para pasar ese momento que tengamos que de repente un día llegue, ¿no? El Señor es el que sabe la fecha y la hora. Veamos algunos pasajes de la palabra de Dios de forma introductoria. Miren, por favor, el Salmo 49. Salmos 49. Salmos 49, versículo 10. Pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. ¿Qué está diciendo la Biblia con esto? Tanto el sabio como el necio muere. ¿Qué significa? Por más que una persona diga, yo quiero acumular títulos, quiero ser ingeniero, luego estudiar maestría, luego estudiar doctorado, finalmente con todos esos títulos, un día tendrá que morir esa persona. Y asimismo el que no ha estudiado nada, ¿no? Y que aún sigue pecando y aún sigue haciendo lo que él quiere, de repente esa persona, y de repente es cristiano también puede ser y que no, y que ya no peca, ya busca al Señor, pero que no ha estudiado igualmente, vamos a tener que morir en algún momento, ¿sí? Cada persona, sin excepción, tendrá que morir. La Biblia aquí dice, aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que los insensatos y los necios. O sea, todo tipo de persona, todas las personas, grandes, ricos, pobres, de cualquier color, todo tipo de persona, todas las personas de este mundo, un día hay un hecho real, hay un hecho que es totalmente cierto, podemos decir. Un día tendremos que partir de este cuerpo físico. Eclesiastés capítulo 8. Eclesiastés capítulo 8. Veamos por favor, Eclesiastés capítulo 8, versículo 8. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. ¿Qué dice aquí en el versículo? No hay ningún hombre que detenga el día que tiene que partir de este mundo. Todos, sin excepción,
pasaremos por esa muerte física. Recuerden, puede ser de niño, puede ser de joven, puede ser de adulto. Por eso que el mensaje es para todos sin excepción. Ese es el mensaje de la palabra del Señor. Entonces, aquí nos está hablando que el ser humano no tiene potestad de ello. Aunque mucha gente, lamentablemente, ¿no? Quieren buscar a veces algunas cremas para no envejecer, quieren buscar alguna forma como pueden sustituir sus células de repente para seguir viviendo. Aunque el ser humano quiera hacer ello, un día tendrá que partir. Si Dios lo ha establecido, el día que tiene que hacer, que tiene que morir, nadie puede cambiar ello. Aquí el autor de Eclesiastés nos dice, no valen armas en tal guerra. ¿Cómo poder luchar contra la muerte? No se puede, porque Dios lo determina y un día, ese día, tiene que partir. Salmo 116. Vamos a los salmos. Salmos 116. Aquí estamos viendo entonces la realidad, ¿no es cierto?, de la muerte. Es algo cierto, o sea, eso es lo que tenemos que entender. Hay una certeza en la parte de la muerte. Salmo 116, versículo 15. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Ahora el versículo está cambiando el versículo, porque nos está diciendo que hay una certeza de la muerte, ¿sí? Hay una certeza para todos sin excepción. Pero este Salmo 116, versículo 15, está dando una enseñanza muy importante, porque dice, estimada es a los ojos de Jehová. O sea, Dios es el que sabe la muerte de todos. Pero ya lo que dice luego, dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. ¿Quiénes son los santos de Jehová? Pues todos sus hijos, todos aquellos que hemos sido llamados por el Señor, todos aquellos en los cuales el Señor nos ha puesto su espíritu como un sello, ¿no es cierto? Nos dice, nos bautizó con el Espíritu Santo. En todos aquellos que el Señor nos ha sellado y nos ha hecho nacer de nuevo el Señor, dice que esa muerte es estimada ante los ojos de Jehová. Y aquí viene algo que se va a enlazar con nuestro tema. Ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver este salmo. Mantengan en mente este Salmo 116, versículo 15. Proverbios. Pasemos a Proverbios, capítulo 14. Proverbios, capítulo 14. Versículo 32. Proverbios 14, 32. Por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. Otra vez aquí dos personas que mueren. Uno que es, dice, el impío y otro que es el justo. Dos tipos de personas. Y ojo que cuando habla de impío, está hablando de toda persona que no tiene a Cristo. Y cuando habla de los santos, está hablando de personas cristianas, alguien que ha nacido de nuevo para el Señor, alguien que el Señor ha puesto su Espíritu Santo, que llamamos también los cristianos o los hijos de Dios. Entonces, está hablando de dos personas. Hemos dicho algo también muy claro, que todos debemos tener en cuenta. En todo este mundo solamente hay dos tipos de personas. Los que están con Cristo y los que están sin Cristo. Y los que están sin Cristo tienen varios nombres, ¿no? Impíos, necios, pecadores, ¿no? Tienen varios nombres. Y cuando hablamos de los hijos de Dios, tienen también nombres que a veces se alternan en la Biblia, ¿no es cierto? Como ovejas, hijos de Dios, los santos, ¿no? Los suyos, también hay una parte, ¿no? Para el Señor, los suyos, los que son de Él. Entonces, aquí en el pasaje que hemos leído dice, por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. Hay una promesa nuevamente aquí, ¿no? Algo que ha cambiado, o sea, es realidad la muerte para todos, pero hay una cosa muy, muy importante. Dice, los justos tienen esperanza en la muerte. Y eso no debemos descuidar, ¿sí? La enseñanza ahí. Todo hijo de Dios tiene una esperanza. Eso es lo importante. Entonces, sumemos primero el Salmo 116, que nos decía que estimada es a los ojos de Jehová, y acá hay algo más, tiene esperanza.
¿sí? Eso nos va a llevar al punto número 1 cuando lo veamos. Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14, versículo 8. Y aquí el apóstol Pablo, de hecho que tenemos que ver que el contexto está hablando los cristianos. Y dice, pues si vivimos, o sea, él se incluye, si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Esa es la realidad, amados hermanos. Eso es el mensaje del tema que vamos a ver. Tenemos que tener clara la escritura, y por eso que he puesto varios versículos, para que veamos que hay una gran promesa. Sea que vivamos o sea que muramos físicamente, lo que está diciendo es que del Señor somos de Él, le pertenecemos a Él. Sino que lo que pasa es que a veces queremos centrarnos todo en la realidad de acá, nada más presente, ¿no? O sea, todo queremos aquí, mientras estamos aquí con nuestras cosas, con nuestra ropa, con los problemas que existen, con los problemas que existen en la política, que sube todo, la parte económica. A veces creemos que aquí nada más es. Y no es ese el mensaje para los cristianos. Para nosotros los hijos de Dios, el mensaje es que hay algo más y que no se compara con lo que está aquí presente. Es algo totalmente, podemos decir, no sé, es majestuoso todo lo que nos espera y aquí en la tierra es algo como un grano de arena. Es una pequeñez comparada con la majestuosidad que es la eternidad. Eso tenemos que tener en cuenta. Pero también nos debe llevar a reflexionar. Por eso que aquí estoy hablando también con los jóvenes, ¿no? Los jóvenes deben de reflexionar en esto. Acontece a todos sin excepción. Igualmente también a los niños, igual también a los adultos, todos, jóvenes, adultos y niños, tenemos que reflexionar en cuanto a ese paso que va a suceder un día. No sabemos cuándo, pero va a pasar ese día. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. El apóstol Pablo de una manera nos enseña algo. Dice, deseo partir y estar con Cristo. De hecho, que ese deseo es porque hay una gran promesa en la Escritura. La gran promesa es que la gloria venidera no se compara con esta parte presente. Sí, pero ese deseo no es que él quería morir, no es que yo quiero morir cuando yo deseo, no. Lo que él está diciendo es que hay un deseo, sí, pero sobre mi deseo está lo que Dios determina. Eso es muy importante porque el Señor es quien va a decidir en qué momento tendremos que partir, ¿sí? Pero de hecho que si nosotros empezamos a estudiar la Biblia y empezamos a creer en la palabra de Dios y empezamos a ver que hay algo más majestuoso, glorioso, bello, ¿no es cierto? Estar en la presencia con el Señor Jesucristo, eso no se compara con lo que estamos pasando aquí, ¿no? De hecho, podría ser que hay un deseo, pero eso no quiere decir que yo voy a buscar la muerte. No, no debemos hacer eso nunca, ¿sí? No debemos buscar la muerte, sino dejar que el Señor sea que tenga el control de todas las cosas. Pero mientras esté vivo y mientras Dios me dé aliento de vida y yo pueda otro día despertarme al día siguiente, tengo que seguir dando testimonio del Señor Jesús. Tendré que trabajar, tendré que salir, de repente salir a trabajar, algunos hermanos salen a trabajar, algunos trabajamos de repente de forma remota, otros tienen que hacer, en el caso de las hermanas, hacer los quehaceres de la casa, estar con los hijos estudiando, haciendo las cosas. Sí, el Señor nos ha llamado a hacer todo lo que el Señor nos ha permitido tener. Tenemos que hacerlo, los hijos también, los niños obedeciendo a sus padres, los jóvenes también luchando cada día más contra el pecado.
sujetándose también a sus padres, los esposos también igualmente, cada día buscando tener esa relación también con Cristo Jesús y también entre esposa y esposo, ¿no es cierto?, de poder seguir cultivando más su matrimonio, porque es parte de lo que el Señor ha mandado. O sea, todas las cosas el Señor que nos permita un día más de vida, tenemos que hacerlas, pero también tenemos que buscar cada día esa comunión con el Señor, ¿no? Porque no todo es trabajo, porque no todo es hacer las cosas que tenemos que hacer de repente, ¿no es cierto? Como mencionábamos, colegio, trabajo, casa, sino que también debe haber un espacio en el cual busquemos cada día al Señor. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a poder estar tranquilos si es que de repente el Señor determina que el día de mañana partamos con Él. ¿Ven? ¿Por qué recordamos este pasaje? Hay un deseo, dicen, ¿no? Hay algo que está, que sabe que es cierto el apóstol. Hay una certeza en cuanto a la enseñanza. Hay una certeza que es mejor estar con Jesús. Pero tenemos que nosotros vivir cada día también nuestra vida. Tenemos que vivir porque el Señor ha permitido que estemos también aquí. O sea, el Señor permite que estemos vivos y permite también que de repente pasemos a su presencia, que estemos con Él. Eso lo permite el Señor. Pero sea que haga uno, sea que se haga lo otro, siempre debo de estar dándole la gloria a Dios en cualquiera de las circunstancias que se me permita. Eso nos lleva al punto número 1, la enseñanza. Pasemos a Apocalipsis. Pasemos a Apocalipsis. Capítulo 14, versículo 13. Nuevamente veamos el pasaje. Dice, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe. ¿Se acuerdan qué dijimos ahí? Dijimos, Dios, el Padre, está hablando directamente con Juan, aquí con el apóstol Juan, para dejarnos esta enseñanza para todos nosotros. Escribe, le dice, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. ¿De quién está diciendo? Los que mueren en Cristo, podemos decir. Ese es el mensaje. El Padre mismo le está dando la enseñanza. Le dice, bienaventurados, dichoso, feliz, contento. ¿Quiénes? Aquellos que mueren en Cristo Jesús. Ya hemos dicho hace un momento que la muerte va a llegar a todos sin excepción. Nadie podrá librarse. ¿Recuerdan? Miren el versículo del Salmo 103, otro salmo para que veamos. Es bueno tener varios pasajes de la palabra de Dios para que veamos que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento hay una certeza de ello. Miren, por favor. Salmo 103, versículos del 15 al 16. El hombre como la hierba son sus días. Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. ¿Cómo es el hombre? Es como, está comprando como una flor que nace, luego pasa el tiempo, se marchita y otra vez ya no está. Eso es la vida del ser humano. El ser humano tiene un tiempo de vida y ese tiempo es limitado, sea 100 años, sea 120 años. ¿Se acuerdan ustedes? Una vez dijimos, imaginemos que Dios nos dice que tenemos que vivir 150 años ya. Pongámosle esa edad, ¿no? De repente hay alguno que dice, claro, yo quisiera vivir 150 años. Pero amados hermanos, es que nos estamos centrando solo en lo de acá, en lo presente. Tenemos que volver a la escritura, volver a la palabra del Señor y ver que lo que el Señor enseña es que aquí es temporal. Todo lo que es este presente, este ahora, es algo temporal. El Señor nos está preparando, nos está enseñando, nos está dando su palabra para que pasemos a esa gran promesa de la eternidad. No nos centremos solamente en la parte física, en el momento nada más de acá. Sí, el tema de la muerte física es un tema doloroso, es cierto, de repente no quiero con esto decir pues que seamos implacables, no seamos duros en el momento, no, de hecho cuando un familiar ha muerto, hay dolor, hay tristeza, vamos a llorar. Jesús también lloró, recuerdan cuando se enteró de Lázaro, o sea, hermanos, es parte de nuestra vida, es parte de sentir esos momentos de dolor, momentos de tristeza por la muerte de un familiar.
sea pequeño, sea joven, sea adulto, el familiar, por cualquier familiar, siempre va a haber un dolor, si es cierto. Veamos algunos pasajes, miren, para que podamos verlo, ¿no? Eso es cierto, la tristeza. Miren, primera carta a Tesalonicenses, primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículos del 13 al 14. Miren, aquí dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. El apóstol está diciendo, miren, versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Él está diciendo que tanto los no cristianos como los cristianos tenemos tristeza. Es así, o sea, el cristiano y el no cristiano tiene tristeza cuando muere un familiar. Pero el cristiano tiene algo que es diferente al no cristiano. El cristiano tiene esperanza. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos. ¿Para qué? Para que en el momento también que pasemos ese dolor de la muerte física de un familiar, ¿no? Tengamos nosotros una forma diferente de actitud. Sí es cierto que vamos a tener dolor, vamos a llorar, vamos a tener momentos en los cuales nos entristecemos, pero al mismo tiempo encontramos un gozo en el Señor. Encontramos una paz que solamente el Señor nos puede dar. Y esa es la gran diferencia, porque en medio del dolor damos también testimonio a aquellos que no son cristianos para que vean que somos diferentes, porque tenemos una paz que no la pueden entender las personas. El apóstol aquí está hablando de que hay una tristeza en esta parte. Filipenses capítulo 2, miren, Filipenses capítulo 2, versículos del 25 al 27. Aquí el apóstol Pablo está hablando de alguien, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Miren esa parte de morir físicamente. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Aquí encontramos que sí es un tema doloroso, pero lo que tenemos que encontrar también en la Biblia es el punto de consuelo, el mensaje que el Señor nos pueda consolar, que el Señor nos pueda decir que hay algo cierto y hay algo más allá cuando muere este cuerpo. ¿Sí? Eso tenemos que encontrar en lo que el Señor nos quiere decir. ¿Vamos a tener tristeza? Sí, pero también tenemos, recuerden, esperanza. No debemos solo centrarnos en la parte temporal física, ¿no? Sino centrarnos en la eternidad. En el versículo dice, bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en el Señor. Recuerden ustedes que dijimos que a veces uno piensa que cuando una persona murió es una desgracia, algo está mal ahí, ¿no es cierto? Pero cuando muere alguien que es en Cristo Jesús, alguien que está en el Señor Jesús, dice el versículo, bienaventurados. O sea, dichosa la muerte, está diciendo, feliz está diciendo la muerte de alguien que es de Cristo Jesús. Si somos de Cristo Jesús, y ahí está el mensaje para todos, porque aquí viene ahora sí la parte de el llamado a la reflexión. Tenemos que estar seguros que somos de Cristo Jesús. Los jóvenes que nos escuchan el mensaje, los jóvenes, escuchen, ustedes pueden ser del Señor Jesús. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cómo puedo hacerlo? Cree en el Señor Jesucristo. Cree en Cristo Jesús y obedece lo que Jesús te está mandando. Síguele al Señor Jesús. Busca cada día más del Señor en la Escritura
y obedece las cosas que el Señor te manda. Sí vas a luchar, de repente no vas a ser perfecto en la obediencia al Señor, pero cada día tú buscas más de Él. Tienes dolor por tu pecado, pero busca cada día más del Señor. Ese es el mensaje. La Biblia dice, todo aquel que cree en Él. Entonces, el mensaje de la palabra del Señor es exponernos al mensaje, que la Biblia, escuchemos cada día más de la palabra del Señor y Dios va a hacer la obra en cada corazón de los jóvenes. Igualmente los niños que nos escuchan de repente, o que los papás puedan predicarle luego a sus niños. Igualmente, tienen que cada día cimentarles en el conocimiento del Señor Jesús a sus hijos, porque ellos también se van a enfrentar a un momento de repente que pueda pasar, no lo sabemos, aunque la palabra de Dios da una gran promesa, ¿no es cierto?, de que todo niño que ha fallecido antes de que tenga uso de discernir entre lo bueno y lo malo, hay una gran promesa que se está yendo a la presencia del Señor, pero eso no quita el predicar constantemente a los padres, ¿no es cierto? Recuerden ustedes cuando nuestro pastor nos recordaba cuando hacíamos esto de la entrega de los niños, ¿no? El responsable son los padres. Los responsables son los papás, de predicarle constantemente al niño sobre las cosas del Señor. Eso es muy, muy, muy importante. El pasaje está dándonos a entender que es Dios mismo quien quiere que nosotros sepamos esto. Dichoso, feliz, contento, dice, de aquí en adelante, los que mueren en Cristo Jesús. Romanos capítulo 5, versículo 1. ¿Por qué tenemos que recordar este pasaje? Porque aquí esta es la parte que necesitamos también saber. ¿Quiénes son aquellos que han muerto en Cristo Jesús? ¿Qué significa alguien que ha muerto en Cristo Jesús? Significa alguien que ha sido justificado de sus pecados. Todos sus pecados sin excepción. Jóvenes, niños, adultos que escuchan este mensaje, todos sin excepción podemos ser perdonados de cualquier pecado que hemos cometido. Todos los pecados que hemos cometido antes, el Señor dice que nos justifica. Cuando venimos a Él, cuando el Señor Jesús nos está llamando a través de su palabra, Él es el que nos justifica. Versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos esa paz. Quiere decir eso que nos hemos reconciliado con el Señor. ¿Por qué? Porque en Romanos 6, capítulo 6, versículo 23, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna con Cristo Jesús. ¿Cómo podemos pasar a la vida eterna? ¿No? Todos nosotros tenemos que tener esta parte bien clara. ¿Cómo podemos pasar a la vida eterna? Pues la única manera es que este cuerpo tenga que morir. Pero en el día que el Señor lo determina, en el día que el Señor sepa cuándo va a ser el momento. No lo sabemos, no sabemos cuándo, ¿sí? No sabemos cuándo va a ser. Pero tenemos que entender que para pasar a la vida eterna totalmente en la plenitud, con este cuerpo va a ser un cuerpo glorificado, tiene que suceder esta muerte física. Capítulo 3, versículos del 24 al 28, nuevamente para que recordemos la justificación. Aquellos que nos escuchan y que todavía no están en Jesús y que todavía de repente están haciendo lo que sus propios pensamientos quieren, dice en la Biblia, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica y el que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Lo que nos justifica delante del Padre, lo que nos lleva a la presencia del Señor, es estar cada día con esta certeza de que el Señor Jesús nos ha justificado de los pecados. Eso tenemos que hacer, tenemos que, de hecho, avanzar en obediencia, pero nunca vamos a ser perfectos. Por eso que tenemos que siempre recordar la justificación
a través del Señor Jesucristo. Isaías capítulo 26, versículo 3. Miren, por favor. Isaías capítulo 26. Isaías 26, versículo 3. Tú guardarás en completa paz a todo aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Este mensaje que estamos viendo, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que descansar en el Señor. Tenemos que estar meditando en lo que Dios nos quiere decir, para poder entonces saber qué cosa es lo que va a pasar, ¿no es cierto? Y estar tranquilo, que sea que estemos vivos, somos del Señor. Y sea que de repente yo lo determine, pasamos a la presencia del Señor. Filipenses capítulo 3. Miren, por favor. Filipenses capítulo 3. Pasemos a Filipenses nuevamente. Filipenses capítulo 3, versículos del 8 al 9. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él. Miren, ¿cómo vamos a ser hallados en Cristo Jesús? No teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. No es nuestra justicia, es la justicia de Cristo Jesús en nosotros. Eso es muy importante, eso tenemos que tenerlo muy en claro, amados hermanos, sí, que la justificación es por medio del Señor Jesucristo. La justificación tiene que ver con esto. Toda la obediencia de Cristo Jesús se nos ha pasado a nosotros, para que por la obediencia de Jesús, ustedes y yo seamos santos delante de la presencia del Señor. Ahora, la pregunta es, ¿eso entonces quita de lado que yo busque más de Dios? No, no quita de lado. Y vamos a ver cómo este versículo lo enseña. Eclesiastés capítulo 12. Vamos a ver luego en la otra parte del versículo que hemos tomado como referencia. Pero veamos rapidísimo qué es lo que dice Eclesiastés, para que encontremos también aquí a qué nos lleva esta parte, ¿no es cierto? De la justificación, nos hace recordar también esto. Eclesiastés capítulo 12, versículos del 13 al 14. El fin de todo el discurso oído es este. Para todos nos habla. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. De hecho, que estamos justificados por el Señor. Pero también dice la Biblia que nos ha sido llamado, dice, un pueblo santo, celosos de buenas obras. Ese es el equilibrio que tenemos que tener. Justificados por Dios, sí, totalmente. Pero tenemos que crecer cada día más en obediencia, crecer cada día más en la parte de la santidad que el Señor también nos habla. Eso nos lleva al segundo punto. ¿Por qué? En el segundo punto, vamos a ver la explicación. Y miren el versículo cómo sigue hablando. Hemos visto hasta donde dice, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, o sea, está hablando el Espíritu Santo, está hablando Dios mismo. Descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. ¿Qué significa este pasaje? Este pasaje tiene dos lados, ¿no? En primer lugar, habla de descansarán de sus trabajos. ¿Qué significa eso? De alguien que ya terminó su labor y que ahora va a pasar al descanso. Ya está descansando. Recuerden, ¿para quién es la promesa del descanso? Recuerden, ¿para quién es? El versículo anterior lo dice, bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en Cristo, los que mueren en el Señor. Solamente para ellos. Alguien puede estar escuchando el mensaje y decir, pero yo todavía no soy cristiano. Pues tienes que pensar en ello. Quizás esta prédica el Señor lo está usando para que te arrepientas y procedas al arrepentimiento, vengas a Jesús y le sigas a Jesús todos los días. Entonces, ¿por qué? Porque aquí es algo claro. ¿Para quiénes es dichoso la muerte? Solamente para los que son cristianos. Solamente para los que han sido justificados por el Señor Jesús. Solamente para ellos. Y luego dice, descansarán de sus obras. Para ellos sí. Pero lamentablemente hay otros pasajes que no es parte del tema, pero aquellos que no mueren en Jesús,
Dice la Biblia que será tormento eterno. Es otra cosa, es diferente. Aquí estamos hablando de la muerte de cristianos, la muerte física de todo cristiano. Y dice, descansarán de sus obras. Habla de que estará tranquilo cuando se separe el alma y el espíritu de la persona, estará en el descanso con su Señor. Automáticamente, en el instante que se separa el espíritu y el alma, está en la presencia del Señor. Y ahí en la presencia del Señor no habrá tristeza, no habrá ya orgullo, no habrá ya ingratitud, no habrá apatía por las cosas de Dios, ¿no es cierto? Ya no habrá desánimo, ya no habrá enfermedades, ¿no es cierto? Seremos librados totalmente del mal, de repente del mal que está en la calle, que nos puedan asaltar, robar, seremos apartados de ellos, seremos apartados del dolor que tenemos cuando pecamos, ¿no es cierto? O de la consecuencia del pecado de otros que también nos lleva al dolor. De todo ello seremos nosotros apartados y descansaremos en el Señor. Esa es la gran promesa que encontramos ahí. Pero la última parte del versículo dice, porque sus obras con ellos siguen. ¿Qué hemos dicho en la enseñanza anterior? En el punto número 1, que la justificación es por Cristo Jesús, ¿cierto? O sea, no somos justificados por las obras, ¿sí? Somos justificados por Cristo Jesús. Pero ¿qué significa que sus obras siguen? En otras traducciones, que también son de la Reina Valera, pero de versiones anteriores y versiones posteriores, dice, porque sus obras se van con ellos. O sea, ¿qué quiere decir eso? Todos nosotros que hemos dicho en la Biblia los cristianos, nos vamos a presentar delante de Jesús. ¿Para qué dice? Para poder rendirle cuentas de lo bueno y lo malo que hemos hecho. Es cierto que nosotros no somos salvos por las obras, pero sí seremos recompensados por la obra que hacemos aquí mientras estemos en este cuerpo. En este cuerpo ustedes y yo vamos a desarrollar nuestros dones. El Señor nos ha dado un don. ¿Y para qué nos ha dado el don? Para poder ponerlo al servicio. Lo estamos haciendo, estamos poniendo nuestro don en el servicio del Señor. Estamos desarrollando el fruto del Espíritu. ¿Para qué? Para dar testimonio que somos de Jesús, para obedecer cada día más al Señor. De repente no podemos congregar, el Señor lo sabe, ¿no es cierto? No podemos. Siempre esto de que hemos dicho que cualquier hermano o hermana que no pueda congregar, el Señor sabe las cosas, pero también hemos dicho, evalúate hermano y hermana, si tu justificación para no asistir, cuando tú le digas delante del Señor, va a ser algo tan sincero que Dios te va a decir si es cierto, no podías hacerlo. El Señor lo sabe, el Señor sabe esas cosas. Pero mientras estás en la casa, ¿cómo estás buscando del Señor mediante su palabra, mediante la oración? ¿Cómo estamos haciendo? Porque de hecho que todos nos vamos a presentar delante del Señor con todo lo que hemos hecho en este mundo, mientras estábamos vivos. Nuestras obras nos van a seguir. Las obras que estaremos presentes en el Señor serán recompensadas por el Señor. ¿Se acuerdan ustedes? Hay un pasaje donde habla, creo que está en Mateo, miren, Mateo capítulo 10, que también está ahí en la pantalla. Mateo capítulo 10, creo que está. Miren, para aquí una vez ver el pasaje. Mateo capítulo 10, versículo 40 al 42, dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe el que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá, ¿qué cosa? Su recompensa. Esto es bíblico, es de la palabra del Señor. Entonces, lo que estamos haciendo para servir hacia los demás será recompensado por el Señor. No somos salvos por las obras, de hecho que no. La justificación es solamente por Jesús. No somos salvos por las obras, pero al menos en lo más mínimo que hayamos servido. Porque ¿cuál es lo más mínimo? Alcanzarle a alguien dice, un vaso con agua.
¿Ven? O sea, hasta lo mínimo que hemos trabajado para el Señor, en lo mínimo que hemos servido a los demás, seremos recompensados por el Señor. Y esa es la parte de descanso y la tranquilidad que tenemos al momento de partir. Porque recuerden, al momento de morir físicamente, nos encontramos con el Señor automáticamente, hermanos. Al instante que este espíritu y esta alma salgan del cuerpo, al instante estaremos en la presencia del Señor. Pero debemos regresar aquí a la Escritura y entender que cuando nos presentamos, también nos presentamos con nuestras obras delante de la presencia del Señor, para que el Señor nos vea, que el Señor recibiremos la recompensa del Señor. Eso es muy importante, ¿sí? No somos salvos por las obras, pero sí tenemos que presentarnos delante del Señor. Salmo capítulo 16, miren por favor, Salmos capítulo 16. Salmos capítulo 16, versículo 11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Miren cómo es la presencia del Señor, dice. En tu presencia hay plenitud de gozo. Ahí están los versículos que estamos viendo, que estaremos gozosos con el Señor. Romanos capítulo 8, miren, Romanos capítulo 8, para darnos a entender que no se compara lo que estamos pasando aquí en este momento con lo que pasaremos con el Señor. Romanos capítulo 8, versículo 18. Pues tengo, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la alegría venidera, perdón, con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Este tiempo físico que estamos pasando es temporal, es un momento de tener aflicciones. Ustedes recuerden, hermanos, cuando ya vamos cumpliendo más años. ¿Cuántos años cumples, hermano? 25. Más adelante, 28. Y cuando llega a 35, así dice, bueno, 35 ya, ¿no? O sea, es como, parece que como alguien decía, ¿no? Que todas las personas empiezan a morir desde el día que nace. O sea, desde el día de nacimiento ya sabemos que vamos a tener que morir. Y va muriendo cada día más, dicen, ¿no? ¿En qué sentido? Porque cuando a veces tenemos ya 50, que dicen, ¿no? Uy, 50 años ya, ¿no? Es como que parece que algo va a pasar más adelante, ¿no? Pero vamos, hermanos, como cristianos, tenemos que en primer lugar decir esto. Es cierto que vamos a morir. Hay una certeza en ello. Pero hay algo importante y también cierto en la Biblia que dice que es estimada ante los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Bienaventurados todos aquellos que mueren en Cristo Jesús y sus obras los acompañan. Eso es importante, la obediencia constante. No hablamos de perfección, hermanos, no, porque nadie seremos perfectos, pero solamente ustedes y yo sabemos cuánto luchamos cada día con el pecado. ¿Cuánto luchamos cada día? Por cada día ser más obedientes al Señor. Así que cuando a veces le fallamos, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos. Apocalipsis capítulo 7. Miren, por favor, lo hermoso que es estar en la presencia del Señor. Miren, Apocalipsis capítulo 7, del 15 al 17. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Miren cómo es mucho más hermoso esa gloria que en la cual estaremos presentes con el Señor. ¿Cuándo va a ser? No lo sabemos, el Señor lo sabe, ¿no? De repente estaremos vivos cuando Jesús venga por segunda vez y seremos transformados en ese cuerpo glorificado que habla el Señor, ¿no? Apocalipsis 21, miren por favor, Apocalipsis 21, versículo de 3 al 4. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima en los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto,
ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y la realidad también que tenemos que recordar es segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10. Recuerden ustedes que ese pasaje siempre lo recordamos, ¿no? Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y eso nos lleva a la parte final de reflexión, amados hermanos. La pregunta es, ¿meditamos sobre el tema de la muerte física? Es algo real, ¿eh? Es algo bíblico. No estaría mal reflexionar. No está mal reflexionar, porque es algo que el Señor quiere también que sepamos y quiere que aprendamos. Recuerden, de repente los que han llegado recién, tenemos que decir, no es que si yo hablo de la muerte va a venir la muerte. No, es como pensar que si hablamos de la ira va a venir ira a mi vida, y eso no es cierto. ¿Sí? No es cierto. Tenemos que reflexionar en las verdades bíblicas y descansar siempre en el Señor. La pregunta es, ¿meditamos sobre este tema? ¿Meditamos sobre el tema de la muerte física? ¿O solamente nacemos, o sea, no, perdón, o solamente dormimos, nos despertamos y ya no pensamos en nada y seguimos con lo presente, lo presente? Tenemos que evaluarnos, tenemos que evaluarnos. Y esa meditación nos lleva al arrepentimiento, nos lleva al arrepentimiento, y eso es lo que debe hacer. O sea, cuando nosotros meditamos en el tema de la muerte física, lo que tiene que causar en nosotros es un arrepentimiento. Y dice la Biblia que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados cuando le confesamos a nuestros pecados. Eso es lo hermoso. Miren en Eclesiastés cómo dice respecto a la muerte física. Miren, el que una persona de repente esté pensando en ello, meditando en ello. Eclesiastés capítulo 7, versículos de 1 a 4. Mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Miren, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Aquí Eclesiastés nos está diciendo, o el autor del libro de Eclesiastés nos está diciendo que es mejor estar en la casa del luto, porque la persona que está ahí lo pondrá en su corazón. ¿A qué se está refiriendo? Que vamos a meditar, vamos a reflexionar, que un día también estaremos de repente en ese cajón. Versículo 3. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa de luto. Miren cómo llama a alguien que está en la casa de luto, sabio. Dice, mas el corazón de los insensatos en la casa donde hay alegría. Amados hermanos, habrá momentos, no siempre tampoco, pero habrá momentos de meditar en este tema. Y eso nos debe llevar al arrepentimiento. Pero al mismo tiempo que meditamos en ello, el segundo punto es muy importante. Confiemos en la justificación por gracia de parte de Dios por medio de su Hijo. Confiemos en ello. O sea, tenemos que estar seguros que Dios nos justifica por medio de su Hijo. Toda la obediencia de Jesús se nos da hacia nosotros y esa es la que nos lleva el Padre. Pero también tenemos que nosotros dar evidencia que somos de Jesús. ¿Hay evidencia que somos de Jesús en nuestras vidas? Cada uno evaluémonos. ¿Existe una evidencia que somos de Jesús? ¿Estamos dando esa evidencia que somos de Cristo Jesús? No estamos diciendo que somos perfectos o algo, no, sino que hay una evidencia. Es como cuando el Señor Jesús dice, ¿cómo los conocerán? Por sus frutos los conoceréis, ¿no? Si un árbol lo vemos de lejos, que de repente es de manzanas y no da manzanas, ¿qué estamos diciendo? ¿Por qué no da manzanas, no? Tendría que darlo porque es de manzana. Es lo mismo, hay evidencia que somos de Jesús. Si no la hay, hermanos, meditemos y hay que arrepentirse, porque ese es el mensaje, hay que arrepentirse en el Señor. Y creemos nuevamente en la justificación del Señor Jesús. Vivamos, hermanos, la tercera recomendación es, vivamos cada día para el Señor. Si estamos seguros en el Señor, si estamos avanzando en el Señor, si confiamos en la justificación del Señor, pues cada día que el Señor me da de vida, debo de saber que es para mi Señor.
¿no? Sí tengo que trabajar, hacer las cosas, muchas tareas que tenemos que hacer, pero también tengo que dedicar un tiempo al Señor y en medio del trabajo, en medio de las cosas que hago, debo dar evidencia que soy de Cristo, ¿no? No me desespero cuando hay noticias de repente que son noticias de tristeza, pues descanso en la obra del Señor. Sé que en el momento voy a tener de repente una tristeza, pero también en el momento recuerdo el mensaje de la palabra del Señor y eso me lleva a un gozo y a una tranquilidad. Tenemos, amados hermanos, que vivir cada día en el Señor. Sí, tenemos que recordar que somos del Señor, somos de Cristo Jesús. Estamos, dice la palabra, con el vencedor, con el vencedor. El versículo de Juan capítulo 15, versículo 11 dice, estas cosas os he hablado, lo que el Señor Jesús está hablando en toda la Biblia, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Amados hermanos, si vivimos, del Señor somos. Y si morimos, del Señor también somos, amados hermanos. Hay esa gran promesa de parte del Señor. Y hemos hablado también para aquellos que no son de Jesús, para aquellos que de repente quieren seguir haciendo lo que ellos desean, ¿no es cierto? La Biblia dice, arrepiéntete, arrepiéntete, escucha la palabra del Señor, escucha el mensaje de Dios. Dios está hablando y Dios está llamando a toda criatura. Escucha de la palabra del Señor. Es la forma como Dios llama a todas las personas, a través de la palabra del Señor. Y la Biblia dice, si escuchas la voz del Señor, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Y tendrás esa gran promesa. Bienaventurados de aquí en adelante todos los que mueren en el Señor Jesús. Y sus obras se van con Él a la presencia del Señor. Así que, hermanos hermanos, esta ha sido la prédica, la palabra del Señor. Quisiera que me acompañen en un momento de oración. Amado Padre, gracias Señor por toda tu gracia y misericordia. Te rogamos Señor que nos ayudes a sellar este mensaje en nuestro corazón, Señor. Ayúdanos Señor a poder meditar en este tema, porque Señor no sabemos la fecha y la hora, Señor, pero sí sabemos que es una realidad, que es una certeza. Ayuda, Señor, a que puedan, Señor, escuchar este mensaje, tanto niños como adultos, como jóvenes, Señor, y que todos podamos entender que es algo cierto que va a acontecer a todas las personas sin excepción. Pero, Padre, también encontramos en tu palabra aquellos que tú nos has llamado, Señor, encontramos esa paz, esa esperanza, ese consuelo, Señor, de que estaremos inmediatamente en la presencia contigo, mi Señor, y en la cual, Señor, esa gloria eterna no se compara, Señor, con lo que estamos pasando en este mundo. Gracias, mi Señor, porque descansamos en lo que tú nos hablas, en lo que tú nos dices, Señor, y permítenos, Padre Santo y Eterno, que siempre avancemos conforme a tu gracia y conforme a tu misericordia. Extiende, Señor, las oraciones para aquellos mis hermanos, Señor, derrama tu gracia, tu fortaleza con mis hermanos que pasan enfermedades, Señor, que están pasando tribulaciones, angustias, necesidades, en medio de esta incertidumbre que está pasando, Señor, nuestra confianza solamente está en ti, mi Dios Todopoderoso. Ayúdanos cada día más, mi Señor, te necesitamos y te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén, mi Señor. Bien, hermanos, hasta aquí ha sido la prédica de la palabra del Señor.